es radio. Son amigos las 9:18, las 8:18 en la Comunidad Canaria. Don Manuel Llamas, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas don noches. José Raga, bienvenido también, muy buenas noches. Buenas noches. Aunque sé que no es asunto que os interese mucho, solo por hacer ya una glosa. Hay una noticia positiva, ya sabes que yo cada vez que viene Manuel Llamas, Pepe, intento buscar cosas positivas para confrontar su pesimismo con mi capacidad mediterránea de mirar siempre que puedo. Claro que no es siempre el vaso medio lleno. Mirar al horizonte. Bueno, después de muchos titubeos que se han mantenido ahí durante largo rato, hemos cubierto una semana en el IBEX especialmente buena. Ha habido una subida del 6,5 en el promedio semanal. ¿Eso quiere decir algo? Pregunto. Bueno, hay dos factores que están... Es que el IBEX 35 es muy particular, es decir, no es un índice de referencia a nivel internacional, ni mucho menos, y también se mueve en función de otras bolsas. Yo creo que hay dos indicadores o dos hechos que han sucedido esta semana que yo creo que es lo que explican la subida tan sustancial del IBEX, que se ha ido a más de un 6% esta semana. Uno son los máximos de Wall Street. Curiosamente, la victoria de Trump le ha sentado de maravilla a la bolsa norteamericana, tanto es así que ha registrado la mayor subida tras unas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ha pasado ya un mes desde la victoria de Trump. Ha sido la mayor subida desde los años 20. O sea, desde los años 20. Es decir, ha sido una subida absolutamente histórica la que ha registrado la bolsa norteamericana. Esto, lógicamente, ha animado también a la bolsa española, pero yo creo que el factor determinante ha sido lo de Mario Draghi ayer. En primer lugar, porque ha ampliado, tal y como se esperaba, los estímulos monetarios durante otros 9 meses, ofreciéndole además liquidez adicional a la banca. Esto ya se da por descontado. Pero el hecho de que haya empezado el tapering, es decir, la retirada gradual y lenta de los estímulos monetarios, hay que recordar que se ha producido un punto de inflexión. El Banco Central Europeo por primera vez ha frenado el ritmo de estímulos. La novedad radica en que va a pasar de comprar 80.000 millones de euros en deuda a partir del mes de abril a 60.000 millones, 20.000 millones menos. Y lo va a hacer así de forma gradual si las circunstancias más o menos se mantienen tal y como apuntan las previsiones, circunstancias políticas y económicas. Y esto abre la puerta a una subida de tipos. Y una subida de tipos a los bancos, pues también les sienta bien. El hecho de que se mantenga la liquidez por un lado y el hecho de que, ante las perspectivas de que puedan empezar a subir los tipos de interés también en la zona euro, tal y como ha sucedido ya en Estados Unidos, aunque de forma muy tímida, pues también han apuntado o han animado al sector bancario, que hay que recordar que en España sigue teniendo mucho peso. Si sube la banca, sube el IBEX. Bueno, debe ser una noticia muy buena, Pepe, porque ni siquiera Manolo Llamas le ha echado agua al vino, habrás visto. Así. Ahora me veo yo obligado a echarle un poco de agua. Bueno, tú verás, eso ya depende de tu libérrimo criterio. No, vamos a ver, el dato está ahí. O sea, el dato es incontrovertible, que ha subido el IBEX en un 6,5% en una semana. Eso es para anotarlo. O sea, ahora, razones para es que la bolsa piensa en el muy corto plazo. No piensa en el largo plazo. O sea, eso que muchas veces la gente, con un error craso, piensa que el valor de una acción en bolsa representa el valor de la sociedad. Mire, no tiene nada, pero nada que ver. O sea, la sociedad vale lo mismo hoy que el mes pasado y que el mes que viene. Y en cambio, en bolsa puede haber diferencias de un 15% en la cotización de 2 meses de cualquier valor. Por lo tanto, olvídese del valor de la sociedad, que sería el valor contable de la sociedad. Me da igual cuál fuera el valor contable, el valor del EBITDA multiplicado por X, un coeficiente, me da igual. Pero mire, la sociedad, una entidad no varía de la forma en que varían las cotizaciones. ¿De qué depende? De las convulsiones de los agentes que operan en el mercado financiero y que sobre todo les preocupa el corto plazo. Corto plazo con operaciones muchas veces, aquello que llamamos quick in, quick out, ¿no? Que compro hoy y vendo pasado mañana y con eso obtengo, como decía, con ese pequeño 1% me voy arreglando, ¿no? Pues bueno, los pronósticos durante las elecciones los recuerdo perfectamente en Estados Unidos, los pronósticos americanos sobre lo que iba a pasar es: se va a fortalecer el dólar
como moneda refugio frente a los valores en bolsa que producirán una caída espectacular. Es más, apuntaban, y da igual que gane Trump que gane Clinton. En cualquier caso, el dólar aumentará su cotización, mejorará su cotización, su paridad respecto al resto de las monedas, con ese argumento, el argumento de que vamos a vender títulos porque vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Esa venta masiva de títulos hará que baje el precio en bolsa de estos títulos, por lo tanto, bajada de la bolsa, y todos esos recursos hacia el dólar como moneda refugio. La única moneda que puede realmente aceptar cantidades industriales de dólares como habrían salido si esa operación se hubiera producido. Y resulta que una parte la han acertado, pero no por esa razón, por otras razones. Y es la consistencia de Estados Unidos, la confianza en el dólar por cómo funciona Estados Unidos, y eso ha hecho una apreciación del dólar que no tiene nada que ver en convertirse en moneda refugio frente a una bolsa caótica que no es capaz de mantener cotizaciones. No, señores, se han equivocado todos ustedes, los Goldman, los Standard, todos, que ese iba a ser el pronóstico. Yo me he alegrado que no haya ocurrido, porque me alegro que los agoreros quiebren. Muy bien, me parece fenomenal. Ya que habéis puesto en relación a Estados Unidos, dejadme que introduzca un factor nuevo, porque así ya vamos agotando, digamos, algunas de las noticias destacadas del día. Hemos sabido hoy que el gran gurú asesor económico de la Casa Blanca va a ser Gary Cohn, el presidente de Goldman Sachs, precisamente. ¿Eso es bueno o malo? Es fantástico. Al menos es un tío que sabe lo que va a hacer. ¿Qué quieres que te diga, Luis? A mí todos los nombramientos que está haciendo Trump tampoco me los he analizado al dedillo, pero... Bueno, tú porque no eres calentólogo, pero creo que está todo el medio ambiente absolutamente que trina, ¿eh? Pues me ratifico mi opinión. Fantástica elección la de Donald Trump. Es que él empezó confesándose como escéptico, correcto, como clima escéptico. Como crítico, sí. Crítico, desde luego no es calentólogo. Esto es todo lo contrario. El cambio climático es una estafa desde todos los puntos de vista. Bueno, a ver, yo creo que esta elección, como otras que hemos estado analizando en los últimos días, a nivel económico, ya no entro en el tema del ejército con el famoso nombramiento de este general que famoso, ¿no? El hecho del tema de medio ambiente, que también ha puesto al frente o pretende poner al frente del Ministerio de Medio Ambiente a un contrario, un crítico con el calentamiento global. Todo esto me parece que está bien orientado. Pero en materia económica creo que está optando por perfiles muy profesionales, gente que conoce muy bien la economía norteamericana y todo lo relacionado con el ámbito financiero, el ámbito económico, etcétera, y de marcado perfil liberal. Cuidado con esto. Por ejemplo, se está barajando la posibilidad de que ponga al frente del Ministerio de Comercio, de la Consejería de Comercio, de la Secretaría de Comercio, a un alto directivo empresarial que no es contrario, o al menos así lo ha escenificado hasta que ha entrado en política, no es contrario a los pactos, a los famosos pactos de libre comercio. Es decir, esto ratificaría, para mí el gran temor de Donald Trump, más allá del populismo, más allá del mensaje contra los inmigrantes, este tipo de mensajes simplistas que ha utilizado durante la campaña, era que pusiera en marcha políticas proteccionistas que cerraran las fronteras al comercio internacional, que volviera a imponer aranceles, barreras arancelarias, que pusiera dificultades a la compra de bienes extranjeros, incluso a la inversión en Estados Unidos, y que también cerrara las fronteras a los inmigrantes, o que expulsara de forma masiva a todo tipo de inmigrantes. Yo creo que eso sería nefasto para la economía norteamericana y nefasto para la economía mundial. Pero, hete aquí que por el perfil, insisto, por el perfil de personas de altos cargos que está barajando, yo creo que no apunta en esa dirección. La elección del presidente de Goldman Sachs como director del Consejo Económico Nacional, que es, por decirlo así, el
El cargo equivalente en España sería el director de la oficina económica, lo que antes era Álvaro Nadal, con Mariano Rajoy, el que susurra al oído del presidente por dónde tienen que ir los tiros. Yo creo que es una muy buena elección. Es un banquero de muy alto prestigio, conoce perfectamente el sistema financiero, conoce perfectamente cómo funciona la economía, no es ningún sospechoso de proteccionista, de intervencionista al máximo, de estatista, de peligroso comunista, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que por ahí va bien orientado. Pero es que luego, en cargos de responsabilidad económica, se está rodeando de gente muy valiosa. Por ejemplo, gurús de máximo prestigio de Silicon Valley, gente que ha tenido un gran éxito empresarial. El fundador de PayPal, Peter Thiel, está entre los gurús a los que consulta Donald Trump. Este fundador de PayPal es un empresario de éxito que no solo ha demostrado su valía como empresario, sino que además es profundamente liberal, profundamente defensor del libre mercado, de libre comercio, de la globalización, de la iniciativa privada y de la creación de empresas, de la generación de riqueza. Por lo tanto, yo creo que los pasos que está dando Donald Trump, insisto, al menos en materia económica, van bastante bien encaminados. Y yo creo que esto también está alentando y explica en parte también la buena sensación que están registrando las acciones norteamericanas, que lejos de sufrir una hecatombe como la que señalaba Pepe, es que se están comportando, vamos, con una subida espectacular. ¿Ratificas o discrepas? No, ratifico, y además hago referencia a alguna tertulia en esta misma mesa bajo tu digna dirección. Cuando en proceso electoral decía Trump esas cosas que decía. Muy graves, ¿eh? Y el proteccionismo, y entonces levantaremos tal. Mire, tú, Luis, Manuel y yo hemos pateado Estados Unidos bastante. ¿Tú crees que a un americano se le puede decir que se le va a quitar libertad? Muere el presidente que diga eso. Muere. Lo matan. O la matan. He preferido decir que muere, pensando que muere de inhalación, ¿no? Pero no, Estados Unidos es hoy el país que más cotiza la libertad individual, la libertad de las personas. Más que Alemania, quizá Inglaterra estaría a la par con Estados Unidos. En definitiva, como decía Franco cuando quiso proteger a Cuba del bloqueo americano, son sangre de nuestra sangre, ¿no? Pues bien, son sangre de su sangre también los americanos y los británicos, ¿no? Pero es que es inimaginable, y Trump está haciendo la política que se puede hacer en Estados Unidos, una persona que además viene como en un paracaídas, dispuesto a hacer una política y posiblemente a no seguir siendo presidente en un segundo mandato. Entonces, yo veo una política coherente para Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos lobbies, porque aquí hablamos mucho de Estados Unidos, pero no hablamos del proteccionismo de la PAC en Europa, que tú sabes de sobra de eso más que Manuel, no lo sé, pero más que yo sí, no, desde luego, porque has estado en el centro neurálgico donde se discuten esos problemas. Pero ¿qué es la PAC? El proteccionismo atroz en materia de productos agrarios. Es que, curiosamente, a diferencia de lo que se suele aducir, Europa, según los estándares internacionales que miden este tipo de factores, como es el libre comercio, el proteccionismo o no proteccionismo, Europa es mucho más proteccionista que Estados Unidos. Claro. Hoy es mucho más proteccionista que Estados Unidos. De hecho, es la zona económica más proteccionista del mundo desarrollado. Sí, mucho más que Asia, incluso más que China, incluso... Entonces, yo creo que los eurócratas han demostrado una enorme hipocresía con el tema de Trump, que cuidado, yo soy el primero, he sido el primero que critica ese discurso proteccionista que ha blandido, pero ahora se tiene que escenificar en hechos concretos, se tiene que reflejar en hechos concretos, y el nombramiento del perfil, insisto, de altos cargos que está haciendo, me parece bien por dos motivos. Uno, es gente de valía, profesionales, no son políticos de carrera, no son políticos profesionales. No encuentran la solución de su vida ocupando el cargo. Ocupando el cargo. Ni siquiera políticos que han logrado ascender en su partido o en la carrera política desde pequeños. Es decir, que lo único que conocen sea la política, que es lo que suele suceder en España. Tampoco hay funcionarios, o son muy pocos los funcionarios que van a ocupar altos cargos. Por lo tanto, factores a tener en cuenta.
profesionales de alta valía, que vienen del sector privado, gente de éxito, y por lo tanto, y esta es una clave para mí importante, gente que ha ganado muchísimo dinero y muchos de ellos son millonarios o milmillonarios. Y dirán muchos, bueno, ¿y qué ventaja tiene eso con respecto a cualquier otro político? Que no tienen tentaciones. Exacto. No se les puede tentar. De hecho, es que ellos ya han demostrado su valía, no van a ser comprados por nadie, van a defender sus ideas, las van a poner en marcha. Y no dependen de la carrera política para vivir, sino que su éxito es anterior. Y por último, son de marcado perfil liberal, al menos lo que hemos visto hasta el momento, lo cual pues, da muy buenas sensaciones. Bueno, hablabais antes del proteccionismo europeo, pero hoy hay una noticia que va en dirección contraria, porque hoy hemos sabido, por lo menos yo lo he sabido hoy, que el Banco Central Europeo rechaza el rescate del banco más antiguo de Italia y dice, si tiene usted que quebrar, quiebre. Es una medida que hasta ahora no tenía precedentes. Bueno, pero eso sabe que el banco, o sea, eso lo dice Mario Draghi, pero porque sabe que el gobierno no lo va a dejar quebrar. O sea, yo no imagino que Italia deje que se caiga el monte de Paschi de Siena. Y por lo tanto, yo, Banco Central Europeo, me sacudo el tema y digo... ¿Y cómo lo salva el gobierno italiano sin la ayuda del Banco Central Europeo? Es que entonces el banco ayudará al gobierno. Pues como ha hecho aquí. Y habrá una línea, que es la línea tolerable. Aquí pedimos dinero para habrá una línea que es la tolerable. Eso es lo que yo entiendo que ha dicho el Banco Central Europeo que no va a hacer. Avalada por el Estado, le va a negar al Estado italiano. Eso es lo que yo he entendido, A ver, lo que pedía el Banco Italiano es, deme usted más tiempo para levantar los 5.000 millones. Y dinero. Pero la clave radica yo creo que en el tiempo, porque estaba para claro capitalizar no es tan fácil buscar capital. Que no llegaba y el plazo se extingue a finales de este mes y pidió 3 semanas de prórroga. El Banco Central Europeo ha dicho no, usted tiene el tiempo que tiene, y esto lógicamente aboca pues a una intervención. Lo grave no es... A ver, yo creo que el Banco Central Europeo hace bien en no otorgarle más tiempo, ni más gaitas. Es decir, usted tiene que cumplir estas exigencias de capital. Si usted no consigue levantar el capital por sus propios medios, pues tendrá que ser intervenido. Ya se apañará. A mí me fastidia de este caso, como el de otros que pueden suceder en el futuro, es que las reglas están para cumplirse. Si algo demostró la crisis financiera, con toda la razón del mundo, es que es una auténtica inmoralidad, aparte de una injusticia y una aberración y un grave error, rescatar entidades financieras públicas o privadas, me da exactamente igual, con dinero del contribuyente. ¿Por qué nosotros, todos los aquí presentes y los que nos están escuchando, hemos tenido que rescatar a las cajas de ahorros con el dinero de nuestros impuestos presente o futuro? Es decir, inyección deuda, capital público. Pues a mí me parece tremendamente injusto que paguemos todos los errores de unos pocos. ¿Quién tiene que pagar los errores de una quiebra bancaria? Pues lo mismo que sucede con una quiebra empresarial. Claro. En el caso de una quiebra empresarial, cuando una empresa quiebra, cuando una empresa entra en concurso de acreedores, lo que se produce es un proceso, que está perfectamente estipulado, que en España sigue siendo muy farragoso a diferencia de otros países, pero que en esencia consiste en lo siguiente. Usted no puede afrontar sus deudas, vamos a reunir a los acreedores y vamos a negociar. A ver a qué tipo de acuerdo llegamos. Y básicamente lo que se estipula después de esta negociación, más allá de quitas y esperas, es decir, al final los que prestaron dinero a esa empresa van a perder dinero, pero se quedan con la empresa. Se convierten, o sea, pasan de deudores... Quien realmente pierde y puede perder la totalidad del dinero todo. Son los propietarios. Los propietarios lo pierden todo. Los accionistas. Eso para empezar, los propietarios lo pierden todo. Y luego los acreedores perderán parte, pero se convierten en nuevos propietarios de la entidad. Claro. Y luego decidirán si siguen adelante con la entidad, la liquidan, no la liquidan, la venden, la trocean, lo que quieran, porque ya es suya. En un banco debería suceder exactamente lo mismo. En el caso español, cuando quebraron las cajas, ¿quién debería haber pagado el agujero de las cajas de ahorro españolas? Como no tenía accionistas, bueno, los preferentistas y tal, ¿no? Pero como no tenía accionistas, puesto que no... quitando el caso de Bankia, que ese es otro tema, básicamente los que tenían que haber pagado el pato eran los bancos alemanes y franceses que le prestaron dinero a las cajas de ahorro españolas y hubieran convertido su deuda en acciones. Punto y final. Y luego que ya hubieran decidido ellos. Con el Monte de Paschi, lo que va a suceder
En teoría lo que debería suceder es esto, es el bail-in. Para eso la Unión Europea, después del descontento generalizado de la sociedad con respecto a este tipo de rescates, puso en marcha un mecanismo que es el bail-in, que es el rescate privado de entidades. Si una entidad está en quiebra, primero tienen que pagar los accionistas. En segundo lugar, que son los propietarios del banco. En segundo lugar, los acreedores. Los otros bancos, otras empresas o grandes inversores que le han prestado dinero a esa entidad vía compra de bonos, vía compra de deuda corporativa. En tercer lugar, los depositantes. Los depositantes son acreedores del banco. Claro. Son acreedores y por lo tanto, pues a partir de 100.000 euros, que es el límite que establece la ley, pues tendrán que perder su dinero. Eso es lo que pasó en Chipre. Y se convirtieron en accionistas de los bancos quebrados. Y en última instancia, si fuera necesario en circunstancias excepcionales, el Estado meterá dinero bajo unas condiciones muy estrictas. Esto ya está estipulado, esto ya está aprobado. ¿Qué va a pasar con el Monte de Pachi? Que va a saltar por los aires, que no se va a cumplir esta exigencia. Y a mí es lo que me parece lamentable y escandaloso, que se van a incumplir una normativa que ya ha sido aprobada. En base a presiones políticas, Italia no quiere que el Monte de Pachi a este banco se le aplique el rescate privado. ¿Por qué? Porque los que perderían dinero serían los ahorradores italianos, que son los que han comprado deuda o bonos de este banco, al igual que de otros bancos italianos. Y eso le va a pasar factura al gobierno de turno, aunque ahora mismo no hay gobierno en stricto sensu. El modelo británico de rescate fue ese, es decir, cuando meto recursos públicos a cambio de acciones. Y soy yo quien dirijo el banco a partir de ese momento y ya veremos cuándo lo privatizo. Es lo que hizo el Reino Unido con los bancos a los que tuvo que salvar, ¿no? Y los americanos también. Y los americanos también. Y después vendes en alguno de los bancos que rescató, ha ganado dinero el Tesoro británico. O sea que metió mucho menos de lo que ha sacado después vendiendo las acciones. Entonces, y tú ahí tienes una sensibilidad muy especial, Luis. Y no puede ser un mensaje de Mario Draghi a un país que en estos momentos no tiene gobierno y que está pendiente de si populismo o si no populismo. Eso ya es para otra. Yo no soy tan listo, Pepe. O sea, pues imagínate yo que no entiendo una palabra de esto. No, pero quiero decir, es una solución. Pues mire, aquí no va a haber, por parte nuestra no va a haber solución. A ver ustedes ahora si siguen manteniendo teorías de populismos baratos y de majaderías de este tipo. Bueno, ¿no? La verdad es que no estaría mal, sobre todo si fuera un mensaje eficaz. Por cierto, ninguno de los dos fue preguntado ayer a propósito de esa sentencia tan curiosa del Tribunal Supremo que establece que la cesta de Navidad es un derecho inalienable del trabajador y que no se puede unilateralmente prescindir de ella. Bueno, yo creo que ahí la sentencia hay que leerla todo. Es seguro que es una empresa. Es el Supremo. No, pero sí, estará fundada, pero quiero decir que la sentencia es siempre ad hoc, es por una petición que se ha hecho, una demanda que surgió un día en magistratura y que finalmente la Sala Quinta del Tribunal Supremo acaba pronunciándose. Y seguramente era una empresa que llevaba 15 años regalando la cesta de Navidad a todos sus empleados. Si efectivamente lleva tanto tiempo, la normativa laboral dice que cuando tú has pagado, aunque pagues innecesariamente, pero tú pagas un complemento a un sueldo durante 5 años, eso se ha convertido en sueldo tan exigible como el que tenía desde el principio. Con lo cual, si efectivamente esa cesta de Navidad se vino concediendo a los empleados durante X años, pues la magistratura en su inicio, pero el sentido del derecho laboral es que el obrero ya considera que es su propia remuneración, es parte de su remuneración. Bueno, chico. De todas formas, esto viene desde hace mucho tiempo en que Hacienda, unas veces en unos años, siguiendo directrices de la propia agencia tributaria, pues no admite las cestas sino como liberalidad, por lo tanto no valen como gastos a deducir del impuesto de sociedades y no admite que son remuneraciones del trabajo
porque entonces tendría que hacer liquidación por IRPF y le es más cómodo hacerlo por sociedades, que es una sola operación matemática. Lo otro, cada trabajador es un mundo con unos tipos de retención distintos y le era mucho más complicado, ¿no? Pero ahí está el tema de la dichosa cesta de Navidad, ¿no? Bueno, dichosa no. Bueno, dichosa sí, dichosa sí, pero no, pero dichosa literalmente hablando. La dicha que produce la cesta de Navidad es algo que a mí no me van a privar. Y más la de Libertad Digital, que ya la conocemos todos, porque tiene un jamón ibérico de Guijuelo de 7 kilos, entre 7 y 7 kilos y medio, la botella de cava Valenciano Pago de Tarsis Brut Reserva del año 2013, una botella de vino tinto Aljibe Sira del mismo año, 2 botellas de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra de Cup, una botella de licor de naranja Premium Federica y la lata de anchoas en aceite de oliva de conserva Ana María. Este año, como novedad, ya lo sabéis, el paraguas gigantesco antiventisca con la bandera de España y 2 fragancias de Caravan Fragancias, una para hombre y otra para mujer, y todo al módico precio de 185 si sois del Club Libertad Digital, 195 si no lo sois, ya con los IVAs y con el IVA y con el gasto de envío incluido. Es un servicio que presta tujamondirecto.es y que podéis conseguir en el 900 84 10 28. Pepe, gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Manuel Llamas. Hasta luego. En casa de Herrero. Es Radio. Patatas fritas.